Gracias, Pastor Mario, Pastor Arturo, por la bendición y la oportunidad de permitirme estar aquí estos días. Ha sido una bendición para mí estar con ustedes y probar, ¿verdad?, la comida poblana, que es una bendición, pero sobre todo el cariño, el afecto, la bendición de estar con ustedes. Le decía al pastor, agradeciéndole la hospitalidad, agradeciéndole, ¿verdad?, las finas atenciones, que me siento como en casa, hermanos. Es una bendición, en familia espiritual. Y gracias a Dios por los retos, por la labor que se ha realizado y también por la obra que están haciendo. Me llevo varias peticiones que el pastor me comentaba hace un momento, ¿verdad?, también, que expresaba con ustedes, retos, proyectos, avances en la obra y también los rostros de cada uno de los hermanos que tomaron el curso, que para mí en lo personal fue una bendición el estar con ustedes y poder aportar un poquito a la obra, ¿verdad?, que el Señor ha hecho y que está haciendo también en este lugar, hermanos. Y realmente, hermanos, al estar nosotros trabajando para el Señor y al estar como iglesias del Señor haciendo su gran obra, se necesitan, hermanos, palabras de ánimo, palabras de aliento, de empuje, de fe. De esta manera vemos al rey David animando a su hijo Salomón, el sucesor del trono, a emprender una gran obra, a realizar un gran proyecto. El rey David le encomienda a su hijo, el rey Salomón, a construir el templo de Dios. Cuando Dios habitaba en templos hechos con manos humanas, ahora Dios ya no habita en templos hechos con manos humanas, hermanos. ¿Dónde habita el Señor? En nuestros corazones, en los corazones de los creyentes. Podemos decir que la más grande obra es servir a nuestro Dios y servir a los suyos de todo corazón y con toda el alma. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Primero de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 al 21. El título del tema en esta tarde se titula Consejos ante una gran obra. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 al 21. Vamos para allá, Primero de Crónicas, capítulo 28, versículos 9 al 21. Es la lectura que tendremos con respecto al tema. Dice la palabra de nuestro Dios. ¿Estamos allí, hermanos? Dice la Biblia lo siguiente: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Notemos la gran bendición cuando buscamos a Dios, hermanos. Dios se deja encontrar por nosotros cuando lo buscamos. Dice su palabra: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y será hallado por vosotros. Dice el versículo 10: mira pues ahora que Jehová te ha puesto para que le edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. ¿Qué le encomendó el rey David a Salomón su hijo? Edificarle casa. ¿A quién? Nada más y nada menos que a nuestro Dios. Realizar un templo. ¿Y qué le aconseja diciéndole? Esfuérzate y hazla, porque la obra de Dios, hermano, requiere esfuerzo y valentía, requiere determinación. Dice el versículo 11: y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová,
para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Notemos las instrucciones, hermanos. Cuando queremos servir a Dios, se nos dan las instrucciones a través de su palabra de cómo realizar las cosas. Dios no solamente nos manda a realizar las cosas, nos dice cómo hacerlo. Versículo 13. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas. En peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata. Plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Notemos, hermanos, que también cuando queremos hacer la obra de Dios, Dios provee, Dios bendice, Dios da los recursos que se requieren, hermanos. Y dice el versículo 19, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Vemos que también Dios da entendimiento, hermanos. Dios da sabiduría. Él provee de visión para su obra, hermanos. Una visión amplia, no escasa. Y sigamos orando por los pastores, que Dios siga obrando, ¿verdad? Dándoles esa visión con respecto a su obra y ese entendimiento que se requiere para seguir guiando a la iglesia a los propósitos del Señor y no ser escasos, sino tener una visión amplia respecto a la gran obra de Dios. Y mire el versículo 20, acompáñeme por favor, del 20 y el 21, todos unidos. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Además, también Dios va a proveer a los colaboradores. Y estoy de acuerdo con el pastor Mario, con los pastores. Los pastores para las iglesias, hermanos, surgen de las mismas iglesias. Los pastores para Getsemaní en un futuro van a surgir de la misma iglesia Getsemaní. Amén. Eso es lo que la Biblia, lo que la palabra de Dios señala. Y aquí vemos que Dios provee no solamente a los pastores, también, queridos hermanos y amigos, Él provee a los colaboradores, a los obreros, a los siervos del Señor, a las siervas del Señor también para los ministerios. El Señor, hermanos, cuando llama, capacita y también equipa de todo lo necesario para su bendita obra. Podemos ver en esta lectura que encontramos algunos consejos de Dios ante la gran obra, porque es una gran obra, no es cualquier obra que el Señor nos ha encomendado. Mire, esta ilustración, hermanos, esta imagen nos muestra lo que el rey Salomón tenía que realizar en su tiempo, cuando Dios habitaba en templos hechos con manos humanas. Una obra primorosa, majestuosa, no era para hombres. ¿Para quién era? Para Dios. Hermanos, la obra de Dios es una gran obra.
lo que el Señor nos ha encomendado es algo grande, es algo inmenso y es algo que solamente se puede realizar con su ayuda y con su poder y siguiendo los consejos y las instrucciones de nuestro Señor. Podemos ver que el Señor en su palabra no solamente nos manda a realizar su obra, sino además en ella encontramos consejos prácticos para realizar tan grande empresa. Porque podemos decir que la obra de Dios es la más grande empresa por el grupo al que está dirigida su santa iglesia. Su misión es la más grande, glorificar a Dios, edificar a los creyentes para que éstos lleguen a la plenitud de Cristo y también predicar el evangelio al mundo perdido. Su visión es la más alta, como dice la palabra de Dios en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sus recompensas son las más elevadas. Dice el Señor en Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Pero también, hermanos, exige la entrega más grande. Dijo el Señor en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Pero también cuenta con los recursos más grandes. El poder de nuestro Dios y su bendita palabra, como dice Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Asimismo, hermanos, contamos con los recursos y con los consejos más hermosos de todos a través de su bendita palabra. La Biblia, la palabra de Dios. En este capítulo que leímos, en esta porción, que no, bueno, precisamente no fue el capítulo completo, pero le invito a que lo lea en casa, nos muestra algunos consejos de Dios para su bendita obra. La Biblia, hermanos, contiene 1189 capítulos, 1189 capítulos. Hoy leímos casi un capítulo, pero para efectos prácticos, porque sé que el tiempo es corto, el tiempo es breve y tenemos que redimirlo, no vamos a estudiar toda esta porción. Vamos a centrarnos en un solo versículo. ¿Qué le parece? Para animarlo. Porque sé que algunos se preguntan cuánto tiempo va a durar el pastor, sobre todo cuando es invitado, ¿verdad? A los pastores ya los conocen, ya conocen que tardan 2 horas. No, ya los ubican a los pastores. Pero siempre que hay un invitado, uno se pregunta cuánto va a tardar el pastor, de qué va a hablar el pastor. Vamos a centrarnos en un versículo. De los 31,187 versículos que tiene la palabra de Dios, vamos a tomar solo uno. Vamos a desmenuzarlo con la ayuda del Señor y tratar de aplicarlo a nuestra vida y a nuestras necesidades particulares. Y le invito a que usted, que está escuchando este mensaje, tenga un corazón abierto, un oído atento a lo que el Señor tiene que decirnos y aplicar esos consejos a nuestra vida. Así que tomaremos solamente un versículo, el versículo 20, y se va a quedar de tarea los 31,186 versículos para que los lea en casa. Dice el versículo 20, hermanos, puestos en pie, por favor, para descansar un poquito de la silla. Sé que hace calor y sé que a veces eso complica un poco la atención, pero vamos a aprovechar leyendo este versículo un par de veces para tratar de descansar un poco de las sillas y de esa manera también recuperar un poco nuestra atención, porque sé que es una lucha. Hay cansancio, que dice Primero de Crónicas 28:20, todos unidos, dice la Biblia. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Leyeron muy bien, hermanos. Una última vez para leerlo así como lo hicieron, con ese énfasis. Le animo a que lo leamos una vez más, todos unidos, y si puede un poquito más fuerte, que escuchen los vecinos, para que puedan también asistir, ¿verdad? Gracias a Dios por la asistencia preciosa. Como testimonio, hermanos, ¿qué dice todos unidos? El versículo 20, una vez más.
Dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Pueden tomar su lugar y permítame leerlo una vez más, solamente yo. Usted, por favor, con sus vistas, tratemos de memorizar, tratemos de meditar en cada parte, en cada palabra de este precioso versículo. Dice la Biblia: dijo además David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate, y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Queridos hermanos y amigos, todos los presentes debemos estar involucrados en la gran obra de Dios. Y estamos inmersos desarrollando la obra que el Señor nos ha encomendado. ¿Y sabe dónde? Comenzando desde nuestro propio hogar, desde nuestra propia familia. Como esposos, los que tienen la bendición de ser casados, los que han alcanzado ya la misericordia de Jehová. Y si usted es soltero, están aquí los jóvenes, ¿verdad? Seguiremos orando por ellos. Hace rato estuve con ellos, bonito grupo, para que sigan alcanzando esa benevolencia de Jehová. Pero es desde allí, como cónyuges, como padres, hacer la obra de Dios, transmitir la fe a nuestros hijos, cumplir el rol en el hogar, amar verdaderamente a los nuestros, perdonarle también sus ofensas, mejorar nuestro rol, nuestra labor como integrantes de la familia, pero también como hijos, comenzando desde allí y también pasando por la iglesia que el Señor instituyó, hermanos. La iglesia necesita de usted, ¿lo sabía? Y todos debemos estar involucrados en la gran obra de Dios dentro de la iglesia. Así como la iglesia necesita de usted, tenemos que reconocer que usted también necesita a la iglesia. Lo necesitamos, hermanos. Y aquí hay algunos consejos para realizar una gran obra, la gran obra del Señor. El primer consejo, ¿cuál es, queridos hermanos y amigos? Como primer punto romano, veamos cuáles son los consejos que Dios nos da a través de su palabra. ¿Cuál es el primer consejo? Se alcanza a leer que dice: anímate. Lo primero que necesitamos, hermanos, para hacer la obra de nuestro Dios es ánimo. Usted estará de acuerdo conmigo sin duda que no se pueden realizar muchas cosas sin ánimo en la vida, porque el ánimo es parte fundamental de nosotros. En el servicio del Señor y en su gran obra también es necesario, porque las emociones, hermanos, juegan un papel importantísimo en la vida en general del ser humano. Vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que nuestro Dios se interesa profundamente en cada uno de los aspectos de nuestra vida, y uno de ellos es el alma. ¿Qué es el alma, hermanos? Es el asiento de las emociones, el intelecto y la voluntad. Es la esencia de la personalidad humana. Es allí, hermanos, en el alma donde sentimos, donde están las emociones. Y Dios desea, queridos hermanos, que tengamos victoria continua sobre las emociones destructivas, como la ira, como la depresión, la amargura, la apatía, la falta de propósito, la tristeza, entre muchas otras emociones negativas que son un lastre para nosotros y que todos en algún momento de nuestra vida batallamos con ellas. Estoy seguro que en esta mañana, en esta tarde, hay hermanos que están batallando con sus emociones, y algunos sobre todo con su falta de ánimo. Por alguna situación quizá ha venido desánimo a tu vida, y no solamente por el trabajo, en el trabajo, sino también a veces en las cosas de Dios. En el nombre del Señor, hermano, te animo a que sigas adelante, a que recobres el ánimo en tu vida, que no dejemos que la tristeza, el desánimo nos embargue o nos controle, sino que
La vida espiritual, hermanos, que Dios planeó debe ser una vida de gozo continuo, de aliento, de esperanza, de fe. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos en la palabra de Dios las mejores palabras de ánimo. ¿Qué mejor palabra de ánimo que la Biblia, hermanos? ¿Qué mejores palabras motivacionales que la Escritura? La palabra de Dios, hermanos, si lo podemos decir así, es el libro motivacional más grande que existe. ¿Por qué? Porque se basa en las realidades de un Dios vivo. Tiene promesas fieles y verdaderas, que son en Él sí, que son en Él amén. Y nos presenta un Dios amante y preocupado por toda su creación. Si estás desanimado en esta mañana, aliéntate con las promesas de Dios, con la palabra de Dios. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dígame si no son palabras de aliento. ¿Lo quiere decir conmigo si lo sabe? No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién está hablando allí, hermanos? Es el Señor. Es Dios en esta mañana que te dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te aliento. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. También dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Notemos la bendición de aceptar el señorío de nuestro Dios en nuestra vida, su pastorado en nosotros. El Señor promete que nada nos faltará. Asimismo, Josué 1:9 nos dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tenemos, hermanos, la bendición de Dios. Podemos confiar en Él plenamente. Y dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo sabe de memoria? Dígalo conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero créalo de corazón. Porque ¿qué sucede a veces, hermanos? Llevamos tanto tiempo en la vida cristiana que sabemos de memoria varios versículos. Conocemos lo que la Biblia enseña, pero a veces no lo creemos. Te animo a que creas lo que la palabra de Dios dice en esta mañana. Dice el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Confía en el Señor. Cree verdaderamente que Él es tu luz y tu salvación. O dice el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La Biblia, hermanos, tiene promesas que son fieles y que son verdaderas. Te animo que eches mano de ellas. Que el Señor anime, aliente tu corazón. Que salgamos del desánimo por el que estamos enfrentando, por el que estamos pasando, el que estamos enfrentando. En ocasiones, hermanos, en mi juventud pasé por depresiones. Y recuerdo en algunos momentos agarrar el libro de los Salmos y decirle al Señor de rodillas, Señor, no me levantaré si tú no me levantas. Y comenzaba leyendo los Salmos, subrayando algunos, varios de ellos, incluso por eso los tengo de memoria. Y recuerdo que el Señor, hermanos, a través de su palabra alentaba mi corazón y me animaba y decía, encontraba un texto que me abrazaba, que tocaba mi corazón, ¿verdad? Que me cautivaba, lo subrayaba y decía, ya está. Y me levantaba, hermanos, con la ayuda del Señor. Y usted también puede en esta mañana levantarse de su desánimo, de su tristeza, de su falta de propósito. El Señor te dice, anímate. Anímate para hacer su obra. Es el primer consejo que requerimos. Confiar en el Señor, en su palabra. Creer más en Él. Echar mano de sus promesas y mire, anclarnos de ellas. ¿Se entiende la frase? Anclarnos de ellas, como el barco se ancla en el mar, se agarra bien, que aunque las olas, la marea lo lleve de un lado a otro, lo trate de mover, no se mueve.
permanece allí. ¿Por qué? Porque está anclado. De la misma manera, hermanos, echemos mano de la Biblia, echemos mano de su palabra, anclémonos a la Escritura, agarrémonos, aferrémonos a ella. Es la que nos puede hacer que permanezcamos firmes en la fe a pesar de las circunstancias difíciles, del desánimo, de las pruebas, de las tribulaciones. Primer consejo es, anímate. Segundo consejo, ¿cuál es, hermanos? Esfuérzate. Lo segundo que necesitamos, hermanos, es esforzarnos. Dios en su palabra no solo nos manda a animarnos, sino que también nos manda a esforzarnos, es decir, que no se quede todo en buenas intenciones, sino que pongamos la parte que nos corresponde, el esfuerzo de llevar a cabo a la acción lo que Él nos ha mandado, que lo llevemos, hermanos, a la práctica. Dios nos manda a poner nuestra parte para mejorar. Tenemos que decidir levantarnos de nuestra situación actual, por más difícil que sea. Tenemos que esforzarnos por cumplir la palabra de Dios en nuestra vida, cueste lo que cueste. Esforcémonos, hermanos. Esforcémonos. Mire lo que dice la palabra de Dios, Salmo 27, por favor, 13 y 14. ¿Qué dice? Sin perder, primero de Crónicas 28, 20. Salmo 27, 13 y 14. Estoy en deuda con este salmo, como les comentaba, fue uno de los que me ayudó, me sostuvo y sin duda también le puede sostener a usted. Salmo 27, 13 y 14. Estamos allí, ¿qué dice la palabra de Dios todos unidos? Salmo 27, 13 y 14. Damos unos segunditos más para que todos lo encontremos. ¿Qué dice la Biblia? Todos unidos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Notemos lo que la palabra de Dios nos dice. Nos manda a esforzarnos y alentarnos en la parte más profunda de nuestro ser, en el corazón, y nos manda a esperar completamente en Él. Y Daniel 11:32, aunque habla de un aspecto profético, dice el versículo 32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En otras palabras, la iglesia que conoce a su Dios, ¿qué sucederá con esa iglesia? ¿Qué pasará? Se esforzará y actuará. Porque tenemos a un Dios, hermanos, que está al pendiente de nosotros. A un Dios interesado en nuestras vidas. A un Dios que no le somos ajenos, sino que está al tanto de nuestras vidas. Y estamos ahí en el libro de los Salmos, también dice el Salmo 31, 24, todos unidos. ¿Qué dice? Salmo 31, 24. Dice la palabra de Dios allá adelantito, dice todos juntos: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. ¿Pero qué dice al inicio? Esforzaos. ¿Y quiénes debemos esforzarnos? Todos vosotros los que esperáis en Jehová. ¿Y por qué dice esperar en Dios? Porque Dios está actuando, hermanos. Aunque no lo veas, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos en algunas ocasiones, Él está actuando. Y debemos esforzarnos, hermanos, continuamente en nuestra vida. Debemos hacer la parte que nos toca. Queridos hermanos, Dios ya ha puesto todo de su parte. Él envió a su bendito Hijo a morir por nosotros. Él nos ha dejado su Santo Espíritu para guiarnos, para consolarnos. Él nos ha dotado a través de su palabra de promesas fieles y verdaderas. Y Él solamente espera que pongamos nuestra parte. Nuestra parte, podemos decir, es pequeña, pequeñísima, comparada con todo lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Hermano de la Iglesia Bautista Getsemaní, esfuérzate por servir a Dios. Esfuérzate, hermano. Saca fuerzas de debilidad con la ayuda del Señor. Sigue haciendo la parte que te toca. No te rindas. Dice la Biblia que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Sigamos haciendo la parte que nos corresponde. Y tercer consejo, ¿cuál es? Manos a la obra. ¿De qué nos habla manos a la obra, hermanos?
nos habla de acción, de involucrarnos. Notemos los consejos, hermanos, van de manera consecutiva, de manera incremental. Anímate, esfuérzate y manos a la obra. Dios en su palabra no solamente nos manda animarnos, también nos manda esforzarnos. Y ahora nos dice que debemos poner manos a la obra, es decir, llevar a la acción todo lo que Él desea de manera ordenada. La frase manos a la obra, hermanos, nos habla de acción, de trabajo, de esfuerzo, de involucramiento. Gracias a Dios por todos los que están sirviendo en esta preciosa iglesia. Pero siempre va a ser necesario que haya más. ¿No le parece? Se menciona, según las estadísticas norteamericanas, ya ve que a los americanos les gusta sacar estadísticas de todo. Ellos han llegado a llamar 80-20, el porcentaje 80-20. ¿Qué quiere decir eso? Que el 20% de los asistentes realiza el trabajo del 80% de la congregación, el 80-20. Y gracias a Dios, hermanos, estoy seguro que aquí no sirve solamente el 20%, un poco más, aproximadamente, pastores. No voy a decir el 21, ¿verdad? 20.5. ¿40? Gracias a Dios, hermanos, amén. Pero hermanos, ¿qué está pasando con el 60% restante? La gran comisión, hermanos, es para todos. En la obra de Dios debemos involucrarnos todos. Que nadie se quede atrás, siempre la necesidad va a ser mucha. Como el Señor mencionó en Mateo capítulo 9, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, estamos rogando en Querétaro, en la iglesia, que más hermanos se involucren en la iglesia, en los ministerios, en la obra de Dios, en evangelizar, discipular, predicar, en hacer obra misionera, en involucrarse realizando su función general como miembros, en los ministerios, en labores específicas. Y estoy seguro que en esta iglesia también faltan más hermanos que pongan manos a la obra. Como decimos, que se remanguen, que digan: pastor, aquí estoy, líderes, aquí estoy, diáconos, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? Que se sumen a la bendición de la parte activa de la iglesia, que puedan probar un poco de la gran bendición que es servir a nuestro Dios, hermanos, porque es una bendición servir a Dios, amén, porque el Señor paga bien, derrama grandes bendiciones. Doy gracias a Dios por la vida de Julio, que nos acompaña, y su esposa Cintia, que sin duda ya los conocieron, ¿verdad? Son muy sociables. Mi hermano es diácono, uno de los 11 diáconos que tenemos en la congregación, y doy gracias a Dios por su vida y su amistad y su apoyo, porque aparte de estar diaconando y ser líder del ministerio de evangelismo, él puede estar aquí con nosotros y tiene trabajo secular. Y a veces le digo: Julio, ¿a qué hora trabajas? Porque a veces yo le llamo antes que su jefe, para algunas necesidades, ¿verdad? Para algunas cosas tempranito, y ahí estamos platicando, viendo asuntos de los ministerios. Te doy gracias a Dios por su vida, y estoy seguro que aquí hay varones, hermanos, como él, que están combinando su trabajo secular con labores del ministerio, que están sirviendo al Señor, poniendo, hermanos, límite a su trabajo, que no permiten que el trabajo les absorba, ¿verdad?, el domingo, todo el día, que descuidan a su familia, su relación con Dios, sus ministerios. La obra de Dios necesita más gente activa, hermanos, servir al Señor, comenzando, como lo mencioné, desde nuestro propio hogar, nuestra propia casa. Tenemos que seguir haciendo la obra de Dios donde Dios nos ha puesto. Decidamos poner manos a la obra. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, leyendo la Biblia diariamente. Como dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Leyendo la Biblia diariamente, después poner manos a la obra, que no se quede solamente en buenas intenciones. Orar a Dios cada día, hermanos, y no solamente por los alimentos, sino cumpliendo lo que Dios dijo en su palabra. En 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar.
congregándonos continuamente, no faltando, hermanos, llegando a tiempo es necesario, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿A qué día se refiere? A la venida de Cristo. Hermanos, el Señor viene. Se aproxima ese día, viene por su iglesia. Lo que está pasando en Israel, lo que está sucediendo en Rusia, lo que pasó en nuestro México, lo que está sucediendo, hermanos, las señales ya se han cumplido, las señales proféticas, ya no falta nada, proféticamente hablando, para que el Señor rompa los cielos y descienda por nosotros y escuchemos la final trompeta, hermanos. El tiempo es corto, necesitamos involucrarnos en la obra de Dios, poner manos a la obra. Podemos dar testimonio a los demás, eso es poner manos a la obra, como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y qué bendición es escuchar proyectos como una familia misionera al Uruguay, me decías, ¿verdad, pastor? Como una obra nueva en el sur de la ciudad, como el apoyo a otras iglesias y misiones, hermanos, qué bendición. Eso es dar testimonio a los demás, pero también, varón, dama, en tu trabajo, joven, señorita, dar testimonio en tu escuela, que sepan que eres cristiano, que des testimonio a los demás, que el Señor te utilice allí donde te ha puesto. Y poner manos a la obra también es activarnos en el servicio del Señor, como dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Para qué nos ha hecho libres el Señor, hermanos? ¿Para hacer lo que nos venga en gana? No. Nos ha dado una preciosa libertad en Él para amarle y para servirle, y servirnos los unos a los otros. Cuarto consejo, hermanos, cuarto consejo: no temas ni desmayes. No temas, tremendo consejo, ya que el temor es parte fundamental del ser humano, y aún como cristianos podemos llegar a temer. Tememos a veces al futuro, a enfermarnos, a perder a uno de los nuestros, al desempleo, a los problemas, a fracasar, o algunos pueden temerle al servicio, pero el Señor nos manda en su palabra a no temer. Te dice el Señor, no temas. ¿Y sabes cuántas veces aparece en la Biblia el mandamiento no temas? 366 veces. Una para cada día del año, incluyendo el año bisiesto que fue este. El Señor nos dice no temas. Cuéntalas y verás. Y después avísame que ya las encontraste y te invito a una coca fría. 366 veces se nos dice no temas. Es una bendición, hermanos. Debemos recordar que Dios está con nosotros y su presencia es el antídoto en nuestras vidas para el temor, como dice Isaías 41:13, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Qué precioso, hermanos. No temas, yo te ayudo. Y el Salmo 23:4 dijo el salmista, el rey David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Un versículo corto, mire, memoricémoslo. El Salmo 56:3 dice lo siguiente: en el día que temo, yo en ti confío. Lo repito una vez más: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Quiere decirlo conmigo? En el día que temo, yo en ti confío. Una vez más: en el día que temo, yo en ti confío. ¿Quién lo quiere decir de memoria? A ver, todos juntos. En el día que temo, yo en ti confío. Ya aprendimos un versículo de memoria, hermanos. Salmo 56:3. Le animo que eche mano de ese versículo cuando venga el temor a su vida. Debemos recordar que Dios está con nosotros. Su presencia es el remedio, el antídoto para el temor en nuestra vida. Y quinto consejo, hermanos, es no desmayes. ¿Qué dice el Señor? Volvamos a 1 de Crónicas, por favor, 28:20. Dice el Señor, dijo el rey David a Salomón su hijo, anímate, esfuérzate y manos a la obra, no temas ni
desmayes. ¿Cuál es el quinto consejo? No desmayes. Hermano, no desmayes. El último consejo, hermanos, es no desmayar. Y lo dice el Señor porque sabe que todos somos débiles, que todos somos finitos, que nos agotamos, pero debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6:10, y recordar que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, como dice Filipenses 4:13, o 2 Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, le dice Pablo a Timoteo, echa mano de la fuente del poder. Permanece pegado a la fuente del poder. ¿Y quién es la fuente del poder? Es el Señor, es nuestro Dios. Necesitamos, hermanos, no solamente servir al Señor y después rendirnos, no. Tenemos que permanecer sirviendo al Señor toda nuestra vida. Sirviendo al Señor donde Él nos ha puesto, en tu trabajo, en tu familia, con los tuyos, en un ministerio. Orando por los pastores, orando por los líderes, involucrándote, apoyando también la obra de Dios allí donde estás. El Señor, hermano, nos dice, no desmayes. Es una labor que debemos recordar y realizar. La pandemia, hermanos, puso a prueba al mundo en general, incluyendo a los cristianos. Lamentablemente algunos desmayaron, varios sin duda ya no permanecen. Pero te invito a ti que estás aquí, que permanezcas firme con la ayuda y el poder de Dios, recordando que el Señor viene pronto. Como dice Hebreos 10:37, porque aún un poquito de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice el Señor, no agradará a mi alma. Pero nosotros, hermanos, no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Que el Señor nos halle fieles y firmes, hermanos. Y Apocalipsis 22:12 dijo el Señor, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para dar a cada uno conforme a su obra. El Señor nos dice, no desmayes. Hermanos, alcancemos promesas como los héroes de la fe. Alcancemos coronas como el Señor lo ha prometido. Y recordemos que lo que el Señor va a reconocer no son tanto nuestros dones o habilidades. ¿Qué va a reconocer el Señor en su venida? ¿Sabe qué va a reconocer? La fidelidad de sus siervos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, no desmayemos. Pero mire, no termina ahí el versículo. Dice 1 de Crónicas 28:20, estamos casi finalizando, dice el versículo, me acompaña, leámoslo juntos nuevamente. Dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Dios. Notemos que le da 5 consejos, pero no termina allí, sino que a la mitad del versículo, después de darle los consejos, los mandamientos, ahora le da las promesas de Dios ante una gran obra. ¿Cuáles son las promesas de Dios que encontramos aquí ante una gran obra? Dice además, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. ¿Cuál es la primera promesa? Segundo punto romano, ¿cuál es la primera promesa? Dios está contigo. Hermanos, Dios está con nosotros. Dios está con la iglesia Getsemaní de Puebla. Dios está con sus pastores, con sus líderes. ¡Qué bendición! Recuerden esa promesa. ¿Qué promesa, hermanos? Ante la gran obra de Dios no estamos solos, recordémoslo siempre. Dios está con nosotros, tenemos su presencia. Y si tenemos su presencia, podemos decir confiadamente que contamos con su ayuda, su apoyo, sus promesas. La presencia de Dios es la garantía para nuestra vida. Tener a Dios, hermanos, con nosotros es la garantía de tener todo lo que vamos a necesitar para cumplir con todo lo que Dios nos ha encomendado.
Dios está contigo. ¿Puedes decirlo en tu corazón? Dios está contigo. Y si lo aplicas a tu vida, Dios está conmigo. Qué precioso. ¿Hasta cuándo? Dice Mateo 28:20. Todos los días hasta el fin del mundo. Esta promesa, hermanos, me enseña que Dios no solo está con nosotros de manera pasiva, estática o indiferente, sino que Él está vivo y activo en nosotros. Él está con nosotros. Está con nosotros, como dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. El Señor está con nosotros. O dice el versículo 2 de Isaías 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Es precioso, hermanos. Dios está con nosotros al hacer su gran obra. Acuérdate de eso, echa mano de esa promesa. Y esa nos lleva a la siguiente promesa. Él está contigo. ¿Qué promesa? Inciso B también. ¿Cuál es la siguiente promesa? Él no te dejará ni te desamparará, y lo vemos aquí en el versículo 20. No te dejará ni te desamparará. Hermanos, Dios promete no solo estar en nuestra vida, sino actuar con su poder en nosotros continuamente. Dios promete proveer todo lo que nuestra alma más necesita. Pregunto, hermanos, ¿qué es lo que más necesitamos continuamente? ¿Gozo? ¿Paz? ¿Amor? ¿Perdón? ¿Paciencia? ¿Fe? ¿Victoria? ¿Confianza? ¿Seguridad? ¿Qué necesitamos, hermanos? Todo lo promete dar el Señor. Recordemos que lo que necesitamos lo encontramos en Jesucristo, porque en Él estamos completos, estamos plenos. Haciendo la parte que nos toca y después dejando todo en las manos de Dios, Dios bendice. Como dice la palabra de Dios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios promete no dejarnos ni desampararnos, como dice Hebreos 13:5-6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y Filipenses 4:19, el apóstol Pablo en prisión, en Filipos, ahí en Roma, hablando y escribiendo a los hermanos de Filipos, les escribe diciendo en el versículo 19 de Filipenses 4, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él estaba confiado que Dios le va a suplir todo lo que le faltaba. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos a un Dios rico, que nos da todo lo que necesitamos cuando le buscamos de todo corazón. Y Romanos 8:32 dice su palabra, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? En otras palabras, si no nos privó de la bendición de darnos a su Hijo, lo más grande, lo más alto, ¿cómo no nos va a dar también con Él lo menos que necesitamos? La garantía de la provisión de Dios para nosotros, ¿cuál es, hermanos? Que nos proveyó a su bendito Hijo en la cruz, que lo entregó por nosotros como sacrificio para nosotros, por nuestros pecados, por los pecados del mundo, por los pecados de todos nosotros. Él llevó nuestras maldades. Dios se despojó de lo más apreciado que tenía, y por eso es la garantía que nos va a dar todo lo que necesitamos. No te dejará ni te desamparará, confía en eso. Y tercera promesa, hermanos, y última, estará contigo hasta que acabes toda la obra. Dice el versículo 20, hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Hermanos, Dios tiene un hermoso propósito para todos nosotros, para su iglesia en este lugar. Si estamos hoy con vida, es gracias al propósito de Dios en nosotros. Es porque su propósito aún no se ha cumplido. Aún no hemos cumplido todo el plan que Dios tiene, hermanos, para nosotros. Y en todo ese proceso Dios promete estar con nosotros, promete no dejarnos ni desampararnos todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué precioso, hermanos! Por eso podemos decir lo mismo que el salmista dijo en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos.
Y Filipenses 1:6 dijo el apóstol Pablo también, estando persuadido de esto, convencido, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabe qué dice ese par de versículos que mencioné? Dios está obrando. Dios está actuando en nuestra vida. Y Él seguirá actuando hasta que su Hijo, hasta que Jesucristo venga por nosotros. Dios no ha acabado su obra en nosotros, nos ha dado tiempo, nos da vida, nos da oportunidad para servirle, para entregarnos a Él, para hacer su voluntad, para cumplir con el propósito que Dios nos ha encomendado. Confía en ello. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra, todo el propósito de Dios para tu vida. Y parte de ese propósito, hermanos, es involucrarnos en su obra, en la iglesia, en el gran servicio del Señor. Como conclusión, hermanos, el rey Salomón comprendió estos consejos y los llevó a cabo, pero también creyó estas promesas, por ello pudo cumplir con la obra de Dios y con la obra que su padre le encomendó. Dice Primero de Crónicas 28:20, lo decimos, hermanos, puestos en pie, por favor, que dice todos juntos para finalizar, y después buscaremos Mateo 28:18-20, que dice Primero de Crónicas 28:20, todos unidos, dice: dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. El rey Salomón comprendió estos consejos y los llevó a cabo, pero también creyó estas promesas que están escritas y por ello pudo cumplir con la obra que Dios y su Padre le encomendaron. Los apóstoles, hermanos, también por su parte creyeron una promesa parecida para hacer frente a la gran comisión que el Señor les mandó antes de ascender a los cielos. Mateo 28:18-20 nos dice, todos unidos, por favor, la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, y fue por este mandamiento y por esta promesa que los apóstoles y los primeros cristianos hicieron una gran obra, al punto de dar su vida confiados en la maravillosa promesa del Señor. Nosotros, hermanos, que hemos alcanzado ya los fines de los siglos, tenemos consejos y mandamientos de Dios ante la gran obra donde Él nos ha puesto, pero también contamos con sus promesas que son fieles y verdaderas para desempeñar un servicio fiel y constante también para el Señor. Hermanos, hagamos la gran obra del Señor. Involucrémonos en la gran obra de Dios. Hagamos la parte que nos toca, cumpliendo la gran comisión completa, haciendo la gran comisión completa. El Señor, hermanos, estoy convencido, tiene mucho pueblo en esta ciudad. No desmayemos, como dice 1 Corintios 15:58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hagamos la parte que nos toca. Si no estás involucrado en la obra de Dios, involúcrate. O si estás involucrado, permanece, seguir involucrado, decide permanecer, seguir involucrado. Continúa siendo de bendición a los demás. Forma parte activa del servicio al Señor. Oremos, hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude, cumplamos con la gran comisión completa, hagamos la gran obra de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por lo que tú nos has mostrado, por lo que tú has hecho, por lo que tu palabra nos enseña. Gracias por estos consejos y por estas promesas, porque en tu palabra no solo encontramos instrucciones, sino también encontramos consejos, mandamientos y promesas para nuestra vida. Ayúdanos a echar mano de los consejos y las promesas y hacer la obra que tú nos has encomendado.
bendice a esta preciosa iglesia Getsemaní, a sus pastores, y permítenos tomar decisiones en esta tarde, en el nombre de Cristo. Así como estamos, queridos hermanos y amigos, en actitud de oración, quiero hacer dos invitaciones. La primera es para ti, querido hermano, que ya eres miembro de esta iglesia, que ya asistes continuamente a ella, que tienes a Cristo en tu corazón. Yo te invito, hermano, después de escuchar la palabra de Dios, el mensaje del Señor a través de su palabra, de estos consejos ante una gran obra, de estas promesas, te invito a que te involucres en el servicio activo al Señor, que decidas servir al Señor, comenzando desde tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu escuela, donde estás, pero también, ¿por qué no?, involucrarte en un ministerio, hacer la obra de Dios en esta preciosa iglesia, sumarte a ese 40%, hacer la obra de Dios para alcanzar a esta preciosa ciudad para el Señor. Yo te animo que formes parte activa de la obra del Señor. Si es así, si te gustaría hacer esto, decidir esto, te invito en el nombre del Señor que levantes la mano en tu lugar. ¿Habrá alguien así? Permíteme orar por ti. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga. La invitación es para todos, jóvenes, señoritas, adultos. Levanta tu mano. Adultos mayores, son muy útiles para el Señor también en la obra de Dios. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Damos tiempo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vi su mano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Pastor, quiero activarme. Que Dios te bendiga. O estuve activo un tiempo y ya no lo estoy activo. Ya no estoy activo como antes. O quiero activarme más. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Quiero hacer la obra de Dios. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Jóvenes, hay que ofrecer las fuerzas de nuestra juventud a Dios. Seguir haciendo esa obra. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Levante su mano. Bien, la segunda invitación y más importante en esta tarde es para usted que quizá llegó después del tiempo de reconocer a los invitados o ha estado asistiendo a esta preciosa iglesia y se da cuenta que aún no tiene a Cristo en su corazón. Es decir, que no ha tenido un encuentro todavía de fe con Él. Quiero aclarar a qué me refiero con esto. Yo sé que usted sabe de Dios, que conoce del Señor, pero una cosa es saber de Dios y conocer de Él y otra cosa es tenerle en el corazón, tener la certeza de que mora en su corazón, que mora en usted. Como lo mencioné, Dios no escatimó ni a su propio Hijo, lo entregó por todos nosotros, viniendo a este mundo, naciendo, colocado en un pesebre, viviendo una vida sin pecado, y a la edad madura de 33 años dio su vida por nosotros, por usted y por mí. Y resucitó al tercer día, ascendió a la diestra de la majestad en las alturas, pero espiritualmente está aquí con nosotros hoy, porque Él dijo en Mateo 18, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor está aquí y sabe qué tan cerca está de usted, a la puerta de su corazón, y le llama. Él dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Ese versículo me muestra que el Señor está a la puerta de su corazón llamándole, y te llama por tu nombre porque quiere entrar, quiere tener un encuentro espiritual contigo, un encuentro de fe, un encuentro contigo. Y promete el Señor, si alguno oye mi voz, siente la necesidad y abre la puerta del corazón, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? ¿Tener ese encuentro de fe con el Señor? ¿Tener la certeza que el Señor mora en tu vida, en tu corazón? Si es así, levanta la mano en tu lugar. Permíteme el privilegio de orar por ti. ¿Habrá alguien así? Levante su mano, deme ese privilegio. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Quiero aclarar la invitación. Que Dios te bendiga, señorita, joven, joven. La invitación no tiene que ver con religión, no tiene que ver con filosofía. La invitación tiene que ver entre usted y Cristo. No estoy invitando a un compromiso religioso, no. Tampoco una vida de perfección, tampoco, porque nadie lo somos. La invitación es a que recibas a Cristo en tu corazón, que le abras tu ser a Él, que sea tu Señor, que sea tu Salvador, que reconozcas que Él ya pagó por ti, que murió por ti y que quiere darte vida eterna, perdón de pecados. ¿Habrá alguien más? 3 personas lo han hecho, quizá faltas tú. Alguien más, con toda confianza, con toda libertad, aún es tiempo, levante su mano. Deme el privilegio de orar por usted. ¿Habrá alguien así? No quiero extender mucho la invitación. Que Dios te bendiga, dama allá atrás. ¿Alguien más? Levante su mano, deme el privilegio de orar por usted. Levantar la mano no salva. Levantar la mano muestra el interés de aceptar a Cristo. Y es una bendición, y poder ubicarte y orar por ti. Por última vez,
¿Habrá alguien más que quiera aceptar a Cristo? Levante su mano. Levante su mano. No se trata de presionar a nadie, no. Solamente estoy invitando. Y una invitación se toma o se deja. Pero invito a toda persona que hoy se defina, que nos acompaña de primera ocasión, que acepte a Cristo en su corazón. ¿Alguien más? Por última vez, levante su mano. Bien, si son todos, vamos a hacer algo así puestos en pie. Invito a las personas que levantaron su mano en señal de aceptar a Cristo que pasen aquí al frente. Permíteme orar por ti, no tendrás que decir nada. Permíteme el privilegio de estrechar tu mano, ponerte en las manos de Dios. Pasa, estás entre amigos, pasa, estás en confianza. Aquí te espero, aquí abajito de la plataforma, pasa con toda confianza. No tendrás que decir nada, no queremos exhibirte, solamente pasa, quiero ubicarte, ponerte en las manos de Dios. Pasen con toda confianza los que levantaron su mano. Un placer, un privilegio. ¿Se me permite tantito aquí? ¿Habrá alguien más con toda confianza? Y si alguien no levantó su mano y quiere pasar, aún es tiempo. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén, hermanos. ¿Alguien más quiere aceptar a Cristo? Puede pasar, aún es tiempo. ¿Quién más dice, pastor, yo quiero aceptar a Cristo? Aquí estoy, aquí está mi mano. Pasa al frente con toda confianza. Como lo mencioné, quiero orar por nuestros hermanos y amigos que hoy están con nosotros aquí, que quieren aceptar a Cristo. Voy a orar por ellos, como lo mencioné, y también quiero pedirle un consejero, hay consejeros listos, ¿verdad? Que puedan pasar con ellos para poder concretar esa decisión, explicarles un poco más cómo se consolida esta decisión y ponerles en las benditas y suficientes manos de Dios. Vamos a orar por ellos. Si gustan pasar con toda confianza, subir con toda confianza aquí cerquita para que los hermanos puedan ubicarles. Necesitamos a 2 consejeros y 2 consejeras. Ponerse al lado de ellos con toda confianza. Vamos a orar, hermanos, por ellos. Señor, te doy gracias por sus vidas. Gracias por las decisiones de fe, por el valor, la determinación que tú has dado a cada una de estas preciosas almas. Ruego que les bendigas, que les ayudes, que les dirijas y que obres en los consejeros para que puedan ellos explicarles cómo se concreta esta decisión, explicarles las buenas nuevas de salvación. Señor, los pongo en tus manos, bendíceles, prospérales a sus familias, a ellos, y obra en los consejeros, Señor. Dales sabiduría, dales dirección y tu guía para poderles guiar a consolidar esta decisión. Bendice a esta preciosa iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.